Vamos a empezar a grabar. Les saludamos a todos los hermanos, a cada uno de vosotros, los que han de ver esta grabación. Que Dios les bendiga y sea esta clase de gran bendición para sus vidas. Bien, vamos a mirar los libros. Entre los libros sapiensales tenemos el libro de Job, y hoy vamos a mirar esta parte del libro de Job, su estructura, sus temas, su propósito, la fecha, el inicio de la escritura. Y en su historia como tal, algunos lo dicen que era un hombre gentil, otros, el Talmud judío dice que era un hebreo, ¿sí? Entonces hay dos posiciones con respecto a él, algunos que era un gentil, otro que era un hebreo, y debe ser hebreo porque para entrar al canon del Antiguo Testamento tiene que ser judío, ¿sí? Tiene que ser judío. Entonces, pero igualmente les presento las dos posiciones que son importantes a la hora de este estudio del libro de Job. Introducción al libro de Job. Miramos acá una parte que nos dice cierto personaje. Dice, esta es la primera y más antigua declaración que tenemos acerca del problema interminable del hombre, su destino, el camino de Dios con él aquí en la tierra, aflicción sublime, reconciliación sublime, una melodía coral tan antigua como el corazón de la raza humana, tan suave y grande como una medianoche de verano, como el mundo con sus mares y estrellas. Me parece que no existe nada escrito, sea la Biblia o fuera de ella, que iguale su mérito literario. Y ubicando este libro dentro del contenido bíblico, ensalta mucho la obra de Dios. Vamos a mirar su lugar en el canon. Ya les decía que para pertenecer al parte del canon tiene que ser netamente judío. Los judíos por eso no aceptaron los libros pseudoepígrafos o los libros deuterocanónicos, porque son libros escritos por griegos, judíos mestizos con habla griega también. Entonces, por eso no permitieron entrar en el canon. Los judíos son muy celosos y una de las reglas para que podían entrar al canon judío tiene que ser judío, escrito por un judío. Entonces, Job es el único libro de esta clase en toda la palabra de Dios. Un diálogo de forma poética, largo y dramático, parecido a las muchas facetas del diamante en medio de un prólogo en forma de prosa histórica y un epílogo escrito originalmente en hebreo. El libro en su totalidad es poesía, excepción de los capítulos 1, 2, 32, 1 al 6 y 42 del 7 al 17. Esos versículos que le nombré allí no son directamente poéticos. Samuel Ridot comenta que acerca del lugar que ocupa en las Santas Escrituras o en las Sagradas Escrituras, hay un lugar importante. Sí, dice, a juzgar por su tamaño y echar un vistazo rápido a su contenido, podemos llegar a la conclusión de que el libro de Job es una parte muy importante de la palabra de Dios. Sin embargo, la mayoría de los lo ha desatendido son los que poco poseen un conocimiento íntimo de su total contenido. Se considera que Job es la obra maestra literaria del movimiento de sabiduría.
Entonces, el hebreo es clásico y el estilo es elevado. De aquí entonces, es muy importante, Lutero dice, el gran reformador, Job es magnífico, sublime, como no hay otro libro en el Antiguo Testamento como él. El erudito alemán Herder añade, el libro de Job da y dará sabiduría enérgica, creciente a los desanimados y fuerza a los débiles. Thomas Carlyle, historiador inglés, lo describe como uno de los más grandes libros que jamás se haya escrito. O sea, es una obra importante, gloriosa. ¿Por qué sufre el justo? En la primera y más antigua discusión del problema que nunca termina, el problema del destino del hombre y el trato de Dios con él sobre la tierra, el libro se caracteriza por los pensamientos profundos y por la brillantez que lo desarrolla. Vamos a mirar algo importante. Ante todo, vamos a mirar ahorita un video, sí, un video para que analicemos algo sobre la gravedad de la vida y los momentos difíciles que pasó Job y que está prescindido para todos los seres humanos. El autor. El libro de Job es anónimo en alguna parte, aunque la tradición judía señala a Moisés. Entonces, ¿quién? Porque es un libro que pertenece al canon hebreo, tiene que ser Moisés como su autor. Otros sugieren que fue Eliú, otro que fue Salomón, otro que fue Ezequías, otro que fue Esdras, otro que fue un judío desconocido. En sí, esas son las otras partes relativas, pero la tradición judía ubica que fue directamente el mismo Moisés. Otro dice que fue un judío desconocido que vivió entre el año 500 al 200 antes de Cristo. El mismo Job, otros ubican que fue el mismo Job, ya que vivió 140 adicionales a los eventos narrados en el libro. Experimentó todas las vicitudes narradas y pronunció sus discursos y es probablemente el más indicado. ¿Sí? Pero nos quedamos con la tradición judía. La tradición judía dentro del canon señala directamente a Moisés. Le estoy presentando los otros puntos que dicen algunos, ¿sí? Relativamente, pero no hay todavía la certeza. Solo la tradición judía lo añade directamente a Moisés. El título. El libro toma su nombre del protagonista, Job. Libro de Job. No es claro el significado de la palabra Job. No sabemos muy bien el significado, aunque algunos estudiosos piensan que quiere decir objeto. Objeto de enemistad. O el que vuelve a Dios. Sí, algunos estudiosos, sí, porque no es claro el significado, pero algunos estudiosos han llegado a concluir que significa el nombre de él objeto de enemistad o el que vuelve a Dios. Entonces conviene considerarlo meramente como un nombre corriente de aquel entonces y sin significado. Pero importante tener en cuenta estos estudiosos que llegaron a la conclusión de ubicar objeto de enemistad o el que vuelve a Dios. Ahí se las dejo para que usted las ubique. Bueno, la fecha y el fondo de los acontecimientos en el libro de Job. Hay indicios de que Job vivió en el periodo patriarcal. Óigame bien. Periodo patriarcal, o sea, antes de Abraham. Sí, el periodo patriarcal empieza con Abraham. Pero antes de Abraham, es antes de Abraham que empieza ese periodo, ¿sí?, patriarcal, y empieza Job a estar viviendo en ese tiempo. Y tal vez era contemporáneo con Abraham. No hay alusión directamente alguno en el libro a la vida de la misión de Israel,
el pacto del tabernáculo, el sacerdocio. Se aprecian las condiciones patriarcales, lo único. Entonces, mire que no se habla del Éxodo en el libro de Job, no se habla del sacerdocio, no se habla del Levítico, no se habla nada de ello. Se habla más directamente del tiempo patriarcal, cuando las familias es la unidad social. Y lo que vemos abajo en el capítulo 1 es precisamente como un sacerdote unificando su familia a nivel espiritual y todo eso, y a nivel comunal. Al igual que los patriarcas descritos en el Génesis, Job como cabeza de familia sirve de sacerdote e intercesión por su hogar. Y se limita al culto de sus elementos más primordiales, con ritos religiosos de una forma sencilla, ¿sí? En el 1.5 y en el 42.8 de su libro. Todo esto presupone un tiempo anterior a la organización de Israel como una nación, y entonces nos ubica directamente al tiempo patriarcal. La referencia al ganado como las riquezas de Job también parece indicar la época anterior a la fundación de los grandes imperios de Mesopotamia. Si fue escrito en aquel periodo, es el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Siendo un gentil, óigame bien. ¿Se acuerda que ahorita yo le dije que el Talmud, la tradición de judía, dice que es un hebreo? Y yo le dije la posibilidad, mucho así, el 90% que puede ser hebreo. Pero hay otra posición que dice que es gentil. Y aquí se la subrayo. Yo les muestro las dos posiciones, pero le estoy mostrando una muy fuerte, el 90%, que para pertenecer al canon hebreo, ¿sí? A un libro canónico, yo tengo 18 reglas para incluir un libro en el canon hebreo, 18 reglas, y entre ellos tiene que ser judío, ¿sí? Entonces, ahí le dejo la inquietud. Job vivió y sufrió y triunfó fuera de Canaán. Aunque la Biblia menciona la tierra de Uz, Jeremías 25:20 y Lamentaciones 4:21, su ubicación es más bien por los lados de, de los amorreos, en Arabia, en la parte de arábiga. Esa es su ubicación. Ahorita, esta es otra fuente que le ubiqué acá para que ustedes vieran, pero la tierra de Uz se queda por los lados de Arabia, donde precisamente hoy una parte musulmana, los arábigos, y está en ese territorio. Ahí fue donde se desarrolló directamente la vida de Job. Ah, bueno, le tengo noticias. Se cree que es el padre de todos los chinos. El padre de todos los orientales es Job, y entre ellos entran los chinos, ¿sí? De maravillaron, el más rico de los orientales. Alabado sea el Señor. Hoy como que están muy callados, como que no alcanzaron a cenar. Bendito sea el Señor. Bien, casi todos los eruditos evangélicos que han estudiado el libro de Job están de acuerdo en cuanto a identificarle como un hebreo. ¿Se da cuenta? Y entre ellos, mi persona, porque hay 18 reglas para pertenecer a un libro en el canon hebreo y tiene que ser judío, directamente. Un adorador del único verdadero Dios. Aunque el autor evita el uso del nombre divino, Yahweh, el diálogo de Job con sus amigos, que eran extranjeros, ¿sí? Lo emplea en el prólogo y en el epílogo 1:6, 12:21, 42:7 al 12. En el diálogo se usan los títulos divinos del Señor, pero no emplea el nombre directamente de él. Emplea los títulos como el Elohá y el Shaddai, que son los nombres de Dios. Solo una vez se encuentra el nombre Yahweh en los diálogos, y esto está en los labios de Job en el capítulo 12, verso 9. Solo una vez. El resto utiliza los otros títulos, que es el Elohá
y ya el Shaddai. Algunos eruditos tienden a considerar que se encontraba en el suroriente de Palestina, en los confines de Arabia y del país de Edom, cuyos sabios eran célebres en la antigüedad. Sin embargo, sucedió que en este gran drama, en un lugar y en un tiempo no conocido como por los legisladores, sacerdotes y profetas de Israel, es importante que sepamos a ciencia cierta la fecha y el fondo de este libro. Sterling y Robinson contestan, solo hay unos pocos poemas en la literatura cuya fecha y fondo histórico sean de menor importancia de lo que son el libro de Job. Vamos a mirar la fecha. Se admite generalmente que Job vivió antes del nacimiento de Abraham. Imagínense, antes del nacimiento de Abraham. Por esta razón, los sucesos descritos en el libro de Job tuvieron lugar en la última parte del Génesis capítulo 11. Hay varias razones por las que se sitúa a Job en este periodo de la historia. En el primer lugar, el libro no se refiere a Job como judío. No se menciona el Éxodo ni la ley de Moisés, ¿sí? De hecho, es evidente que Job era sacerdote de su propia familia. 1:5. Y esta es la clase de sacerdocio familiar, perteneció al periodo patriarcal, ¿sí? Y en esa clase, por eso que se ubica directamente al periodo patriarcal. El estilo de vida, caracterizado por la riqueza y determinado por el número de cabezas de ganado y otros animales, es también en su mayor parte patriarcal. Job vivió más de 200 años. Vivió más de 200 años. Y una vida así de larga era una característica de la era que precedió inmediatamente a Abraham. Mi hermana Paola. Profe, tengo una pregunta y es, ahorita estaba pensando, digamos, cómo fue escrito por Moisés y esta diapositiva dice que ahí no se hace referencia, no sé si era esta la anterior, como a la parte donde se dio la ley, como Deuteronomio y el Éxodo y demás. Entonces me surge una pregunta, aquí en Job habla un poco que él dice que él sacrificaba a Dios como, bueno, hacía sacrificios por sus hijos, por si habían fallado y eso, ¿cierto? Entonces, Ajá. quería preguntarle que no recuerdo en este momento, como en ese tiempo todavía no se había dado la ley, ¿cierto? Porque todavía Sí. Moisés no la había, digamos, no ha pasado el éxodo y esto. Entonces, ¿desde cuándo viene esto de darle tributo a Dios sacrificando animales? El primer animal sacrificado fue el que, digamos, como que se pusieron los trajes, la ropa a Adán y Eva, pero ¿desde cuándo como que Dios manda a hacer sacrificio para, digamos, sí, como Abel, antes de la ley? Abel, los Noé, ¿sí? Ellos eran sacerdotes patriarcales, todos ellos. Ujú. Y ellos Saliendo no del, sabían esto de hacer sacrificio porque Dios lo dijo, ¿sí? O sea, textualmente el sí, Señor lo claro, dijo. fue el primer sacrificio que hizo Dios cuando perdonó a Adán y Eva fue hacerle túnica de pieles animales. Para hacerle túnica hizo un sacrificio, ¿sí? Y luego le quita las pieles animales y se las ubica a ellos. Pero hizo un sacrificio para limpiarlos y darle esperanza. Y le establece la profecía mesiánica que vimos en Génesis 3:15. Y de ahí en adelante tomaron el mismo ejemplo y comenzaron a darle ofrenda al Señor de lo mejor y sacrificar animales para él. Listo, profe, gracias. Con gusto, mi hermanita. Bien, algunos eruditos citan también los instrumentos musicales 21:12 y la forma del dinero 42:11, que se citan en el libro de Job y lo colocan cronológicamente en la primera parte del libro de Génesis. O sea, estamos hablando del capítulo 11. La primera parte del libro de Génesis ubica el capítulo 11. Entonces, en cuanto a la época en que se escribió, algunos eruditos sitúan a lo largo de la era patriarcal entre el año 2100 al 1900 antes de Cristo. ¿Ok?
2100 al 1900 antes de Cristo. Recuerde que el diluvio, el éxodo fue en el año 1491. Entonces estamos hablando casi 600 años de diferencia. Amén. Mi hermano Hugo, bienvenido. Dios lo bendiga. Gusto de verle. Amén, amén, profesor. Amén. Bendición Gusto de para verlo. todos. Amén, Amén, mi gracias, hermano. profe. Para usted también. Dios lo bendiga. Es un gozo de tenerlo aquí en esta plataforma. Gracias, Bien. gracias, profe. A otros en el siglo II antes de Cristo. ¿Sí ven? Otros lo sitúan en el siglo II antes de Cristo. Ya les dije, yo les dije, Moisés es el que la tradición judía lo ubica como el libro que lo escribió Moisés. ¿Sí? Porque Moisés recibe lo que es la tradición oral. ¿Se acuerdan? La tradición oral que les hablé. Todos venían por una tradición oral hasta que se empezó a registrarse la parte escritural directamente cuando Moisés como legislador. Bien, esta es la fecha en que la asignan los liberales extremos. Los liberales la sitúan del año 1500 antes de Cristo y 200 antes de Cristo. Los liberales, los críticos liberales que buscan la manera de virtual la escritura. Ahora, los conservadores y eruditos judíos lo ubican del año 2100 al año 1900 antes de Cristo. Y estamos hablando antes del patriarca Abraham. Bien, y es prácticamente imposible reconciliarla con las porciones de la Biblia. Estamos hablando que de la fecha de 200 antes de Cristo o 500 o el año 1000 es imposible relacionarlo con los otros libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de su contenido no nos habla de ley, no nos habla de sacerdotes, no nos habla nada de ese tiempo contemporáneo. Si fuera de ese tiempo contemporáneo, él nos hubiera hablado del Éxodo, nos hubiese hablado de los sacerdotes, nos hubiese hablado de Moisés. Él no cita nada de eso porque no era lo que veía en ese tiempo. Entonces, ridículo decir que era el año 200 antes de Cristo, 500 antes de Cristo o 1000 antes de Cristo. Es imposible. Bien, hay dos fechas que lo ubican, que es la fecha patriarcal. Yo de todas maneras se las transmito, como le he venido transmitiendo las fechas contemporáneas de User y de Usher, ¿sí? Que son dos hombres importantes dentro de la tradición escritural. Por eso cuando nuestra hermana Joana nos preguntaba, es que yo siempre acostumbro darle las dos fechas para que ustedes examinen y analicen. Igualmente, siempre como profesora nos toca dar los dos puntos de vista. Entonces, en la parte salomónica, datan de la fecha 1000 antes de Cristo, otros 500 antes de Cristo y la última es 200 antes de Cristo. Ese sería el periodo salomónico. Pero por el contenido, por toda la brevedad de su estilo y el contenido, se ubica en el periodo patriarcal. Entonces, ese es el lugar más registrado, el periodo patriarcal. Entonces, vamos a ver el tema y el trasfondo. Aunque el autor del libro de Job es desconocido, oígame bien, no para el Talmud judío, sino para otros eruditos. No hay duda en cuanto a su inspiración o precisión histórica. El apóstol Pablo cita a Job 5:13, ¿sí? En la primera carta a los Corintios 3:19. Vamos a mirarlo. Mana Paula, primera carta a los Corintios 3:19. Primera de Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría... Primera a los Corintios. Sí, 3:19. Eso. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ok, hermana Paola, Job 5:13. Job 5:13 dice, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Ok, es la misma cita en paralelo. El mismo Pablo la está citando. ¿Sí? Y si Pablo la cita, que es un erudito, imagínense, entonces da por hecho la veracidad y la inspiración del libro como tal. Miramos Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14. Dice Ezequiel 14:14. Si Sí. estuviesen en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ok, lo ubica a Job. Ahora, Santiago 5:11, mi hermana Lucy. Cinco 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ok, pregunta. ¿A quién le está escribiendo Santiago? ¿Quién es ese Santiago? Mi hermana Paola, mi hermano Hugo. ¿No es el mismo que era Jacob? Que Sí, era el mismo Jacobo, pero es apóstol, ¿quién es? No, yo creo que es discípulo, pastor. Es discípulo, dice mi Discípulo, hermano Alonso. Gracias, el hermano del Señor. discípulo, listo. ¿Quién más? Tranquilo, digan algo, estamos estudiando. Ah, no sé. Mi hermana Paola, hermana Lucy. Profe, en algún momento creo que yo había escuchado que él era Santiago, el hermano del Señor Jesús. Ok. Sí, es el hermano del Señor Jesucristo. Listo. El medio hermano del Señor Jesucristo que se convierte después de la resurrección. Ya en Hechos capítulo 1, ¿sí? Dice la madre del Señor Jesucristo, ¿sí? Y sus hermanos estaban orando en el aposento alto. Y entre ellos estaba Santiago. Ya se habían convertido al cristianismo cuando Cristo resucita. Ahora tenemos un punto importante. Resulta que Santiago escribe a las tribus expatriadas. Santiago escribe a los judíos. Y cuando le está escribiendo a los judíos conocen y le dice Santiago, ¿habéis visto el fin, la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Y hace un paralelo. Entonces le está hablando a judíos que conocen la historia de Job. Listo. Eso es importante, el trasfondo histórico y el contenido y el trasfondo a quien escribe un escritor. Así que muchas gracias a todos los que aportaron. Es importante ubicar todos estos aspectos porque en ello estamos ubicando su inspiración y la precisión histórica, ¿sí? Y hay unas citas de varios escritores, entre ellos Pablo y un profeta del Antiguo Testamento, Ezequiel, y el medio hermano del Señor de mucha confianza dentro en Judea y en Jerusalén, que es una columna de la iglesia, Santiago. Aquí tenemos una gráfica, pues no sabemos qué tanto se acerca. Lo único que sabemos que tenemos una gráfica representativa allí, conforme lo que hemos leído, y que tenemos sus amigos allí solamente para censurarle la vida, que hoy vamos a mirar parte de eso, ¿sí? Censurarle la vida, ¿sí? El tema, vamos a mirar el tema. El tema de esta gran obra
trata de uno de los problemas más profundos de la vida humana, la teodicea, a saber, cómo se puede defender la justicia y bondad de un Dios todopoderoso que permite que exista el mal y particularmente el padecimiento de los justos. Ese es el gran tema y el gran meollo de esta teodicea que tenemos hoy. Sí, mi hermana Lucy, cuéntenos. Yo nunca había escuchado esa palabra teodicea. Ah, sí. Teo es Dios. Ajá. Tiene dos vocablos. Y Odisea viene de Odisea, la situación adversa que sufre el hombre, padece el hombre. Teodicea. Mi hermana Paola. Sí, solo quería aportar a esa definición que digamos que también hay una parte de la metafísica, o sea, como las Ajá, ciencias físicas que se ocupa de esa parte de la existencia de Dios. Entonces ajá, busca tratar como de encontrar pruebas que hagan, digamos, como que demuestren la existencia de Dios y también se encarga de investigar un poco de la relación entre Dios y la humanidad. Entonces, es, digamos, como algo también científico que trata de hacer ahora, de buscar una relación o una evidencia, digamos, como científica de que Dios sí existe. amén. Gracias por su aporte, mi hermana, muy valioso. Mi hermana Paola. Bien, permítame un momentico y les ubico algo importante. Permítame un momento. Sin Dios, nada somos en el mundo. Sin Dios, no podemos hacer. Los ojos de los árboles en mí. Sin Dios, por su poder. Bueno, ahorita que ya se va a hablar de la vida, la teodicea, de las dificultades de la relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre, en las circunstancias difíciles que pasa, el gran misterio que hay. Entonces, vamos a ver algo muy importante. Bien, voy a devolverme un poquito y ensamblamos con la diapositiva anterior y retomamos el hilo de la clase. No me quiere cargar. Bueno, tenemos la teodicea, ¿no? ¿Cómo se puede defender la justicia y bondad de un Dios todopoderoso que permite que exista el mal y que particularmente el padecimiento de los justos? Ciertos filósofos griegos
y algunos pensadores occidentales modernos razonaron así: si el mal existe es porque Dios o no es bueno o no es todopoderoso. Mire el razonamiento. La idea es que un Dios omnipotente y bondadoso no dejará existir el mal, especialmente el sufrimiento de los inocentes. Vamos a mirar esto, voy a dejar de compartir y vamos a mirar algo importante. Presten la atención y escuchen bien. Nun werde ich euch beweisen, ¿Sí escuchan? Sí. Hay que subirle, vamos a subirle un poquito más. dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. ¿Sí lo vieron? ¿Lo escucharon? Voy a volver a repetirlo. Presten la Nun atención. werde ich euch Demora 3 beweisen, minuticos. dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. ¿Sí lo pudieron apreciar? ¿No se le parece a esto que estamos aquí presentando ahora lo mismo que dicen estos filósofos? Si el mal existe es porque Dios o no es bueno o no es todopoderoso. La idea es que un Dios omnipotente y bondadoso no dejará existir el mal, especialmente el sufrimiento de los inocentes. Relaciona este video de un niño de 10 años para 12, Albert Einstein, judío, que conoce muy bien el sufrimiento y el dolor, ¿sí? Y ahora, precisamente, enfrenta a un profesor de filosofía, de ciencias sociales, y lo enfrenta. Y en ese enfrentamiento fue llamado a rectoría. Lo alabaron por su respuesta. Nadie había dicho algo tan impresionante. ¿Sí?
¿Qué pudieron apreciar? Vamos a hacer un análisis antes de entrar. Estamos entrando al tema del libro de Job. ¿Qué pudieron apreciar? A ver, mi hermano Hugo. Profe, algo que pude leer ahí es que la maldad existe es por la ausencia de Dios en los corazones de la persona, ¿no? Amén. Es como el video del peluquero que dice que no existe Dios. Ajá. Entonces el otro lo confronta con una persona que tiene el cabello largo y dice que los peluqueros no existen. Tampoco existe. Sí. Amén. Gracias por su aporte, mi hermano. A ver, mi hermana Paola. Sí, profe, yo ya había visto este video y de hecho yo siempre también he tenido la misma pregunta. Pues, digamos, uno sabe que Dios existe y, por ejemplo, he visto argumentos que dicen el viento o el aire, uno no logra verlo, pero sí lo siente. Entonces, es como se asemeja así a cómo es la presencia de Dios, que uno no lo ve, pero lo se siente. Yo de esto creo que yo lo pienso de esta manera, y es como que el Señor está y Él es como un faro, ¿cierto? Y Él da luz y quien se acerca a Él tiene luz, pero quien no, pues no está cubierto con la luz, está como en la maldad. Pero eso no quiere decir que Dios no exista, o sea, porque yo aquí lo asemejo mucho también con esto del libre albedrío, y es que, pues, o sea, Dios quiere el bien y tiene pensamientos de continuo bien para nosotros, pero nosotros tenemos, digamos, dominio propio y libertad, libre albedrío para decidir si uno quiere o no acercarse a la luz o estar en la ausencia de la luz. Entonces, que es muy parecido a lo que dice el niño aquí, que es Einstein, aunque yo creo que este señor Einstein, aunque creía en Dios, no siento que crea en el mismo Dios que creemos nosotros, o sea, de los mismos atributos que tiene Dios. De pronto más adelante, si usted conoce eso, porque esto cuando yo fui a la universidad generaba como mucha tensión. Al sí, porque generalmente todos los filósofos y científicos no creen en Dios, este hombre sí, pero siento que él no cree como creemos nosotros. O sea, una vez escuché que él creía en esta como línea que dice que Dios es todo, o sea, Dios es el canto de las aves, Dios es, sí, como, ¿cómo es que se llama ese? No, eso es como algo con algo con pan, como que todo, es todo. Panteísmo. El panteísmo. Panteísmo, eso, Ujú. exacto, es el panteísmo. Entonces, si puede hablar de eso, profe, ahorita, y pues Sí, sería bueno. lo que pasa es que cuando él es judío, cuando viene el periodo de crecimiento, de evolución, que ya empieza a independizar su razonamiento, y viene el periodo después de René Descartes, que él se ubica con el imperismo de John, es donde él empieza allá a ubicarse fuera de la escritura y a desubicar la escritura totalmente y a ubicarse en un pensamiento relativo, y empieza ya a cambiar un poco su pensamiento. Pero al principio lo que cantamos acá es la idea de cómo defiende ese Dios, ¿sí? Y luego ya lo vemos en la altura, ya hecho grande, independizado de su propia familia como tal, su razonamiento, ya empieza a ubicar un razonamiento que todo, Dios es muy práctico y Dios lo puede conseguir en toda parte. Entonces eso se llama panteísmo, ¿sí? El panteísmo. Dios es, cualquier cosa es Dios. Entonces, ese es el punto que al principio no conservó lo que él había dicho al principio, ¿sí? Pero ya después que comenzó a evolucionar su pensamiento y a independizarse de sus raíces, empezó a aceptar un panteísmo en vez de un monoteísmo radical judío. Gracias, mi hermana Paola. Mi hermana Lucy. Bueno, profe, pues esto creo que surge a raíz de lo que vamos a ver en la vida de Job, ¿cierto? De Ajá. como todos esos males que vinieron a él como de un momento a otro, siendo un hombre temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal, que se supone que en nuestra lógica no tendría por qué sufrir. Y vienen todas estas cosas, y pues esto me hace recordar hace algún tiempo en la iglesia había un hermano que era muy buen hermano en Cristo y una excelente persona, pero todo le salía mal. No tenía trabajo, sus hijos se enfermaban. Y yo recuerdo que yo le oraba a Dios como pidiéndole, Señor, misericordia, ¿por qué le pasan tantas cosas malas a este hombre?
si es un hombre temeroso de Dios, si se esfuerza, si busca tu presencia. Y Dios me llevó a Eclesiastés, recuerdo tanto esa vez, en Eclesiastés habla acerca de las desigualdades de la vida. Ajá. Y había algo que, pues una palabra que preciso en ese momento que lloraba por esa persona, Dios me llevó a esa palabra y decía, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden como si hiciera obras de impíos, y hay impíos quienes acontecen como si hicieran obras de justos. Entonces, eso me llevó a entender que a pesar de que pronto nosotros no entendemos por qué suceden ciertas cosas, pues debemos entender y comprender que Dios es soberano, ¿cierto? Y Él hace como Él quiere y a pesar de todo así debemos confiar en Él siempre. Bien, gracias por su aporte. ¿Sabéis quién más? Mi hermano Alonso, mi hermano Marlón. No, profe, yo puedo allí pensar, de pronto pensar, de pronto las situaciones llevan a una persona de pronto así de tal manera de pronto a pensar, a dudar, ¿no? De pronto como de pronto tantas cosas que de pronto le acontece a un hombre o una mujer de Dios, a llegar a pensar de que tal manera de que las cosas que le pasan por causa de pronto de algo o de alguna situación, ¿no? Que viene. Si estos hombres como Job, ¿no? Que llegó también a pensar ahí de esa manera, pastor, y llegar de pronto a contender con el mismo Señor, ¿no? Cuando él contendía, ahí de pronto lo vamos a ver más adelante, usted explicarlo mejor, cuando ya lo último, él decía que no, que ya no lo quería contender, que más bien cerrar su boca, y de pronto también de esa manera más otros hombres, ¿no? No es que ellos de pronto no hayan dudado o no hayan confiado en el Señor, sino de pronto en la situación, ¿no? Que de pronto llevan a vivir una persona a pensar de esa manera, ¿no? A no de pronto llegar hasta esas situaciones. Pronto que Listo, yo mi pienso, hermano. ¿no? Gracias, mi hermano Alonso. Bien, hay 3 puntos que hay que considerar acá, mis amados hermanos. El sufrimiento, el dolor empezó solo por la caída. ¿Sí? La caída de Adán y Eva nos afectó a todos nosotros. Ahora, inmediatamente que nos afectó a todos nosotros, cuando el hombre justo sufre, es porque en el antiguo tiempo se estaba conservando la venida de alguien que iba a sufrir por nosotros para que nosotros tuviéramos la paz y la armonía que vamos a disfrutar desde aquí hasta la eternidad. ¿Me hago entender? Amén. Ese es un Amén, profe. punto. ¿Por qué sufre el justo? Bueno, ¿y por qué sufrió Cristo? ¿Sí? Entonces, todo justo en el Antiguo Testamento es prototipo del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Jesucristo. Ahora, Jesucristo nos da precisamente a nosotros la paz y ahora nos da la vida eterna y un gozo eterno para toda la vida. Entonces, desde aquí se empieza a disfrutar de esa magnitud de lo que hizo el Señor por nosotros. Pero todos los de antaño, las situaciones que pasaron son tipología del que iba a sufrir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, por sí decirlo, tenían que vivir ellos algo de lo que iba a vivir el Hijo de Dios en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, por eso es una razón, porque sufre el justo, porque precisamente la consecuencia del pecado nos trajo dolor. Ahora, cada momento que sufre un justo es porque el Hijo de Dios, bueno, los de antaño representaban la tipología del que había de venir. Y hoy nosotros somos hechos partícipes de los padecimientos de Cristo también. Ahora, ¿por qué sufre el cristiano? Bueno, Filipenses 1:29. No solo Dios nos ha permitido que creamos, sino que seamos participantes de sus padecimientos también. ¿Sí? Entonces,
Pero ¿quién tuvo el problema? ¿Dios tuvo el problema? No. Dios tuvo la cura. El problema la tuvo el mismo hombre. Cuando le falló a Dios y pecó, entonces le vino el dolor. Ahora que le vino el dolor, tiene que pasar ese dolor como prototipo del Salvador que ha de venir. Ahora nos salvó y precisamente nos hace también participantes del mismo dolor. No tan alto como lo ha tenido Job, porque Job es único. Job es único. Cuando eso no había escritura. ¿Qué escritura? Lo único que había era una relación con Dios. Hoy puede uno citar la Biblia, puede uno citar el libro de Eclesiastés, el libro de Lamentaciones, como hubimos las cuatro tipos de poesía, ¿sí? Y hay una poesía que es esa poesía de lamento, de lloro, y uno cita cuando hay momentos de dolores, de frustraciones, como hizo mi hermana Lucy. Se fue al libro de Eclesiastés, precisamente. Puede ser usado el libro de Eclesiastés, el libro de Lamentaciones o el libro de Job para confrontar el dolor de la persona. ¿Por qué? Porque Dios permitió que nosotros, Filipenses 1:29, no solo que creamos, sino que seamos participantes de sus padecimientos. ¿Satisfechos? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora es como estos filósofos que están atacando a Job, y son los 4 amigos. Están atacando a Job. Dice, usted está mal, algo está pasando, ¿sí? Algo está pasando y lo vamos a mirar en detalles, ¿sí? Porque ese es el razonamiento del hombre normal de hoy. Y estos amigos de Job estaban actuando como los filósofos de hoy, como la gente que no tiene a Dios, que acusan a una persona sin saber en realidad qué es lo que está pasando. Y así están los filósofos de hoy. Amén. Profe, tengo una pregunta. Amén. Es que yo me acuerdo que ya no recuerdo bien porque yo leí Job hace ya ratito, pero que cuando la Biblia introduce a los amigos que vienen a hablarle a Job, introduce a los 3, ¿cierto? Y al final, por aparece uno. Ajá, cuarto. eso, aparece uno que era como el más joven, que es Eliú. Yo quería Ajá. preguntar una cosa. Si la Biblia no lo menciona como amigo, entonces de pronto, ¿será que no era el amigo, sino de pronto alguien que estaba de testigo o algo así? Como un criado que estaba allí pendiente de todo. Ok. Para allá vamos. ¿Listo? Está bien el análisis. Hay que hacer análisis en todo este aspecto. Vamos a seguir. Bien, entonces tenemos acá el razonamiento moderno de los pensadores de ese tiempo. Vamos a mirar cómo pensaba el judío. ¿Qué piensa el judío con respecto a Job? Ya no como filósofo. ¿Qué piensa el judío? Bueno, en el antiguo Israel, sin embargo, no había tal problema en el pensamiento de la gente. Para ellos, Dios es tanto poderoso como bueno y controla todo. En esta vida terrenal, Dios premia la virtud y castiga el vicio. A los que cumplen la ley de Dios, les está reservado toda clase de bienes temporales, larga vida, prosperidad y numerosos descendientes, mientras que a los malhechores les espera la esterilidad, la pérdida de bienes y la muerte prematura. Deuteronomio 7:13, 8:6 al 20. Puesto que nadie es completamente inocente, hay padecimientos en el mundo. El único justo, el único santo, el único perfecto ha sido el Hijo de Dios. De manera entonces que si Job viene por descendencia de Adán, tenían que pasar el dolor también y sufrir. Entonces, esta es la tesis de los 3 amigos de Job. Los males, oigan bien, oigan la tesis de los 3 amigos de Job. Los males
que éste padece no es nada más sino como el castigo de pecados graves. ¿Y ese no es el razonamiento de algunos en la iglesia? Mire, ¿por qué el hermano está como cabizbajo? De pronto es que está en pecado. Es lo primero que viene. ¿Sí? Y este es el razonamiento de los amigos de Job y el razonamiento natural precisamente de las personas que están como naturales, como filósofos, que están en contra de Dios. Es un razonamiento equivocado, pero es lo primero que le viene a la mente. Están como los tres amigos de Job. El judío hoy lo ha entendido, que Dios controla todo y sabe todo y que nadie es inocente. Cada uno tenemos que pasar lo que tenemos que pasar. Dios sabe por qué y que es beneficioso para nosotros. Bueno, ahora hay un punto. Si Job no hubiese pasado esto, pues Job no hubiese sabido qué clase de mujercita tenía. ¿Sí ve? Los padecimientos revelan lo oculto que hay. ¿Cierto, Ni hermano? tampoco la clase de amigos que tenía. Y la Amén, clase. amén. Y el Ahí criado se que tenía sabe, también. ahí se sabe realmente quién está con uno, ¿Quién es quién quién? Mire, verdaderamente es si a amigo. David no lo ataca el salón, David no hubiese sabido quiénes estaban con él. Se les fue a Aitofel, se les fue al salón, se vieron una cantidad de gente. Entonces hay un mensaje que di una vez, di un mensaje de esta índole diciendo, el momento de crisis es momento de revelación. En el momento de crisis es el momento de revelación. Ahí Dios dice, no te apresures, no te desubiques, está atento porque Dios te va a mostrar, te va a revelar quién es quién, quiénes están contigo, quiénes no están contigo, quiénes están a tu favor, quiénes no están a tu favor. Es el momento que aprendas a discernir y a conocer a la gente. Es el momento que aprendas a mirar otras perspectivas de lo que Dios te va a mostrar y de lo que Dios quiere darte. O sea, hay cosas, bueno, hermano, yo sé que hay cosas, Dios es soberano, pero nunca Dios actúa en contra del mal de nosotros. Dios es siempre bueno. Dios actúa a favor de nosotros y hay cosas que quiere depurarnos de nosotros. Quitar, a veces, por ejemplo, miramos, por ejemplo, el caso de Abraham. Dios lo llama, sal de tu parentela, sal solo, vente solo. Y se lleva un bastón. Lot se lleva a Lot, le crea un chicharrón, un problema. Dios permite un ambiente difícil y lo separa. Una vez que lo separa, Dios comienza a trabajar como Abraham, ¿sí? Como Abraham lo había llamado, a lo que lo había llamado, pero lo necesitaba solo. Pero esa sangrigüela de Lot no lo dejaba prosperar. ¿Sí ve? Entonces hay cosas que Dios, ese momento de crisis, de altercado que tuvo en el capítulo 13 de Génesis, le permitió Dios quitárselo. Dios le permitió quitárselo. ¿Sí? Y una vez que estaba así atribulado, le dice, alza tus ojos, mira todo, y empieza a Dios a darle promesas. Mi hermana Paola. Profe, yo sé que esto no va como tan en lo que estamos hablando de Job, pero yo siempre tengo la pregunta sobre esto de Abraham, y es que Dios le manda en Génesis 12, bueno, que deja tu tierra y deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y bueno, él se va con Sara y su esposa, pues porque eran una sola carne, eso ya estaba. Pero siento que ahí Abraham, o sea, o hay una parte donde Dios dice, llévate también a tu sobrino, porque creo que también Abraham ahí falló, ¿cierto? Como en llevarse al sobrino sin que Claro, Dios le hubiese dicho. no tanto que falló, se vino con toda la familia, se vino con el papá y Dios le hizo morir el papá. Luego todavía no entiende y se viene con el sobrino. Y Dios le permite un altercado para quitarle esa sangrigüela. Se lo quita. Pues, sí, estaba ahí, sí, porque usted ve que el carácter de Lot era muy diferente al carácter de Abraham. Lot era más carnal. Lot buscaba lo codicia, Lot buscaba lo mejor para sí. Lot no tenía un carácter santo como lo tenía Abraham. Era un carácter muy diferente. Ya, imagínense hasta dónde llegó. Llegó a Sodoma y precisamente las hijas aprendieron malos caminos. Y mire hasta dónde llegó ser abuelo y papá a la vez. Eso es ya totalmente una vida
¿sí? Una vida, aunque la Biblia da un ejemplo que era un hombre que ayunaba y que afligía su alma justa, pero tiene un problema. El carácter de él era diferente al carácter de Abraham. Y eso traía roces. Y Dios se lo tuvo que quitar, tuvo que generar un altercado y quitárselo. De allí es que la obediencia de Abraham empieza a ser perfecta. Entonces, en este punto estamos en los mismos dilemas. Así hay gente que ataca. Inmediatamente lo que concibe la idea en su mente, ¿sí? En ese espejismo, en esa ilusión, empieza a atacar a otro. Y esto hay que enseñarlo en la iglesia. ¿Ok? Aquí le estamos preparando el mensaje para el domingo. Los Sí, amigos de el Job. mensaje yo creo que sería cómo no ser un amigo, o sea, porque esta gente no era amiga, o sea, yo creo que No, imagínese. sí, Dios sabe cómo quitarle a uno lo que sea de tropiezo para su vida, para su crecimiento espiritual, ¿no? Sí, Para recibir grandes bendiciones. amén, así es. A veces Dios lo necesita solo. Bien, entonces mira que los males, dice, los tres amigos dicen, los males que éste padece no es nada más sino que el castigo de pecados graves. Pregunta, ¿cómo es posible que sufra un justo? Ellos preguntan, Dios no le permitiría. Mira lo que él contesta, Dios no le permitiría. Job no contradice la noción de que Dios castiga a los impíos. Dios no lo contradice, pero sí niega que él sufre porque es pecador. Él niega rotundamente, dice, yo no he pecado, yo no he fallado. Entonces, pero persiste en afirmar su inocencia, Job, y pone en tela de juicio la justicia de Dios. Se preocupa menos de su dolor físico y privación que del problema. ¿Por qué Dios le aflige siendo él un hombre de carácter intachable? Profe, ahí Serio. dice, como le dijo Satanás al Señor, pues toca todo lo que tiene a ver si no blasfema. Pero Dios Ajá, sabía la integridad de Job, sabía que era claro. un hombre firme delante de él. Pero eso lo sabemos nosotros hoy porque está escrito, pero él no sabía nada de lo que estaba pasando. Claro, Sí, nada de lo que estaba, eso era un misterio. Sí, él de la noche a la mañana quedó en una ruina. Imagínese usted, el más rico de todos los orientales. Sí, de 500 yuntas de bueyes. Y en un mismo día se acaba todo. Sí, 10 hijos. La propia esposa renunció a Dios, porque al decir, maldice a Dios y muérete, porque hace rato ya ella lo maldijo y se murió. O sea, murió espiritualmente. Sí, sí, ya ella había perdido la integridad. ¿Sí? Entonces, mire todos esos aspectos. En un sentido, los amigos de Job tienen razón. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6. Si no fuera así, el mundo sería un caos. El problema de los amigos, sin embargo, es que reducen una verdad general a una regla rígida e invariable. Si Job sufre, entonces debe ser un malo. Y donde pecas, pagas. ¿Sí ves? Un razonamiento así rígido, no absolutamente un absoluto y no relativo. Lo dejaron así, hundido y enterrado. Imagínese usted con una enfermedad rascándose, hermano, y otros dándole duro, queriéndole enfermar la mente, sea más difícil, porque uno espera en una cama de hospital un auxilio, no que lo hundan. si uno espera una palabra de esperanza, pero Sí, otros claro. lo tiran a uno como a herir como se dice vulgarmente, aplastar. Sí, señor. Amén, mi hermano Hugo. Mi hermana Paola, cuéntenos. profe, no sé si vamos a hablar de esto ahorita más adelante, pero siempre también he tenido una pregunta cuando leo esto, y es que, digamos que uno logra entender que van los amigos bueno, los supuestos amigos de Job y lo ven y desde lejos dicen no, y se empiezan a llorar y se rasgan sus vestiduras y demás, y yo entiendo que uno en esos momentos, uno no debe decir nada porque, o sea, en ese momento ellos no hablaron ni dijeron nada,
Y yo creo que eso es parecido a lo que hace uno, ¿no? Que pues se queda callado, pero acompaña a la persona. Pero a mí me surge la pregunta, y es que esta gente se sentó con él, dice en Job 2:13, se sentó con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. O sea, literal se sentaron allá a ver a Job 7 días y 7 noches. O sea, yo digo, ¿qué? Un día al menos, pero 7 días ya. Claro, y analizando qué iban a hablar. Bendito Dios. Listo, ¿no? Vamos a analizar todo eso. Es muy importante. La vida de estos 4 amigos y el razonamiento de Dios, porque también Dios interviene. Y Dios interviene y Dios manda que lo ore por ellos, que Job ore por ellos. Por allá en el capítulo 41, porque habían pecado. Y Dios los trató afrentosamente. O sea, le dice, yo a ustedes no lo iré. Vayan donde mi siervo Job, él orará por ustedes para no tratarlos afrentosamente, porque no había, dicen, no habéis hablado de mí lo recto. No habéis hablado de mí lo recto. ¿Se acuerdan de eso? Mi hermana Lucy, ¿qué tiene para decir? ¿No? Ah, ok, listo. Bien, vemos que esta verdad no abarca todas las experiencias del padecimiento y por supuesto no corresponde a la situación de Job. Si el que peca pagas, a veces los impíos prosperan y nada sufren. Eso lo vemos, sí, que el mismo Job lo dice y el mismo salmista también lo dice. Jeremías 10 también lo dice. Mientras que los píos están afligidos. El libro es un ferviente, empeñado intento de reducir lo absurdo por lo absurdo. La tesis tradicional demuestra que esta tesis no tiene validez en todos los casos y por lo tanto no se debe atribuir necesariamente la desventura y la enfermedad en el pecado como causa propia. Los designios de la providencia son misteriosos. ¿Sí? Por eso cuando yo voy a un funeral, yo a veces no sé qué decir. Sí, a veces no sé qué decir. Y tampoco uno, pues, no le sale el sentido pésame. Sí, porque a veces se vuelve uno como hipócrita. Entonces mejor se queda callado como los amigos de Job. Y se queda Queda 7 callado. días al lado de la viuda, Sí. mirando. Bendito Dios. Los designios de Dios son misteriosos y Dios sabe lo que hace. Y siempre Dios busca el bien de nosotros, nunca en lo malo. Encontramos eso en lo final de Job, que él fue prosperado 2 veces más, mejor que lo que era antes. El tema del libro es el misterio del sufrimiento humano y el problema del dolor. ¿Por qué sufre toda la gente? Y en particular, ¿por qué sufre el justo? En Job tenemos un hombre que probablemente fue expuesto en un solo día más catástrofes que cualquier persona haya vivido, a excepción del Señor Jesucristo. El Señor permitió que estos sufrimientos llegaran a la vida de Job para aumentar su capacidad de comunión con Dios. Óigame bien, el Señor permitió que estos sufrimientos llegaran a la vida de Job para aumentar su capacidad de comunión con Dios. Quizás el libro haya sido diseñado de modo especial para prefigurar los sufrimientos de un pueblo judío. Por eso este libro es muy valioso entre el pueblo judío y es muy valioso entre el pueblo cristiano. Cualquier dolor, vamos al libro de Job. Para los judíos, llegaran a aceptar un Mesías sufriente, lo opuesto del tipo heroico corte macabeo, sería necesario mostrar que el sufrimiento no viene necesariamente como una retribución, no necesariamente. Él nunca
siempre lleva el asunto por el pecado, sí, por los pecados personales. Cristo sufrió por nosotros, el justo por los injustos. Hay varios pasajes del libro que se pueden aplicar al Señor. Por ejemplo, el 9:33 del libro de Job, que es el primer pasaje. No hay entre nosotros árbitro que ponga sus manos sobre nosotros. 2. Cristo es el mediador que puede salvar la diferencia entre Dios y el hombre. Es un pasaje que se remite directamente a la necesidad de un mediador, Jesucristo. Segundo pasaje, 16:8 al 19. Los sufrimientos de Job, muchas veces las expresiones de este pasaje se aplican en los salmos a los sufrimientos del Mesías. Vamos a mirar esa cita, por favor. ¿Quién nos las puede leer? Job 19, 16, 21. Perdón, 16, 8 al 19. 16, 8 al 19. 11 Amén. versículos. Job 16, 8. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Nos dice que parte de estos versículos y expresiones se aplican a los salmos, a los sufrimientos del Mesías. ¿Sí ve? Se aplican. O sea, por eso le decía que prácticamente Job estaba sufriendo parte como tipo del Mesías que iba a sufrir por nosotros, para cargar en nosotros el peso de todo el pecado. Ahora, el punto 3, otro versículo. 16:21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. El Señor Jesús es nuestro abogado y como tal nos defiende ante el Padre. ¿Sí ve? Dice, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. O sea, esa disputa es simplemente ubicar la certeza de su sentido de justo, de su integridad. Y para eso se necesita de un abogado, y es Jesucristo. Otro versículo, 19:25 al 26. Yo sé que mi Redentor vive. Y aquí se describe claramente el papel de Cristo como Redentor y Rey. ¿Sí ve? Yo sé que mi Redentor vive. Otro versículo, 5, 33, 24. ¿Qué libro de descender al sepulcro y que halló redención? La palabra redención es idéntica a la palabra expiación. Por medio de la expiación de Cristo, los creyentes son librados del sepulcro, del infierno.
Hay algunas declaraciones en el libro de Job que se dice que revelan un conocimiento avanzado de la ciencia. Óigame bien, 2100 años antes de Cristo. Por ejemplo, el primer punto. Mi hermana Paola iba a decir algo. Sí, profe, es que le quería preguntar algo y es, no sé si, o sea, tal vez no lo vi yo, pero se acuerda que siempre en los libros decimos como, ese es el versículo clave, que con Esther era cuando decía, y si perezco, que perezca, y esto, aquí también en Job hay un versículo así clave que digamos que todo gira en torno a él, así como en los otros libros, o aquí no. No, aquí es el contenido, porque es sobre justo el tema principal. Gracias. Porque engloba todo. Listo, mi hermana. Bueno, hay un conocimiento avanzado de la ciencia. Imagínese usted, un libro tan antiguo, el primero que se escribió. El ciclo de la evaporación, precipitación, Job 36, 27 al 28. Vamos a mirarlo. Job 36, 27 al 28. Mientras mi hermana Lucy busca 37, 9 y el 17. Mi hermano Hugo busca 33, 6. ¿Sí? Mi hermano Alonso puede colaborarnos con el 26, 7. Ya en ese orden vamos a ubicarlo. Mi hermana Paola, 36, 27 al 28. Amén. Dice el 27, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Ok. El ciclo de la evaporación, precipitación. Él está dando un destello científico, aunque no está para relatar esto, pero se habló 2100 años antes que descubrieran todo ello. El viento y los cambios de temperatura. Mi hermano o mi hermana Lucy, ¿no es? ¿Quién Amén. la tiene? 37, 9 y el Sí, 17. señor. 37, 9. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Ahora el versículo 17. ¿Por qué están tan calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? Ok, el viento del sur, imagínense, de África, caloroso. Aquí tenemos el viento y los cambios de temperatura. La composición del cuerpo humano, mi hermano Hugo, 33, 6. Dice ahí, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Ok, composición del cuerpo humano, 33, 6. La suspensión de la Tierra en el cosmos, 26, 7. Mi hermano Alonso. Amén, profe. Dice, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Imagínense, está hablando 2100 años antes de Cristo. ¿Ah? Estos datos científicos que eso se descubrieron precisamente ahorita en el 500, 600 años atrás que empezó la astronomía, la geología, paleontología, todas estas cosas. Y mire, hace cuántos años, 2100 años antes de Cristo, hasta el año 1500, estamos en 3600 años. Y apenas lo que lleva descubrimiento todo esto son 600 años. ¿No? Pero ya la escritura, estos hombres de Dios lo habían proclamado. Bien, los fenómenos que ocurren en el fondo del mar, 38:16. Mi hermana Paola. Mi hermana Lucy, 37:11. Y mi hermano Hugo, 38, 32 al 33. 38, Mi hermana Paola. Sí, dice, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Ok. ¿Cómo se llama la fuente del mar? El abismo. El mar es el abismo. 38:16. 37:11. Mi hermana Lucy. Las relaciones de nube relámpago. Nube. Reganto también llega a disipar la densa nube
y con su luz esparce la niebla. Ok. Punto 7, 38, 32 al 33. Las órbitas de los cuerpos celestes y su influencia sobre la Tierra. Mi hermano Hugo. Dice 38, 32 al 33. dice, ¿sacarás tú a tu tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de tu potestad en la tierra? Qué libro tan profundo, ¿no? Mire qué dato científico nos da 3100 años antes de la reforma, hasta la reforma, 3600 años, y hasta ahora estamos hablando de 4200 años. Terrible. Bien, la Biblia misma señala que Job era un personaje histórico. El profeta Ezequiel lo menciona juntamente con Noé y Daniel como ejemplos de justicia y santidad de vida. Ezequiel 14, 14 al 20 y 14 y el 20, verso 20. Además, Santiago lo presenta como modelo de paciencia. Santiago capítulo 5, verso 11. Trenchar observa, la cita de Ezequiel muestra que Job era un conocido entre los judíos exiliados en Babilonia, ya que el profeta pudo mencionarle de paso juntamente con Noé y Daniel, ¿sí? También los pueblos árabes conocen bien el ejemplo de Job. Su nombre figura en una de sus obras literarias. Los pueblos árabes, imagínense usted. La estructura del libro. En el libro de Job se pueden distinguir tres partes. A, el prólogo en prosa, capítulo 1 y capítulo 2. B, tres ciclos de diálogos poéticos. Tres ciclos de diálogos poéticos. Capítulo 3, ¿sí? Capítulo 2, verso 9. Y el epílogo histórico en prosa, 42, del 10 al 17. Entonces se pueden distinguir estas tres partes en la estructura del libro de Job, como estructura del libro de Job. Se ha impugnado la autenticidad del grandioso poema sobre la sabiduría de Dios que se encuentra en el capítulo 28. ¿Sí? La sabiduría de Dios que se encuentra en el capítulo 28. Difícilmente se puede atribuir a Job, dice alguien, puesto que contiene ya la respuesta que Dios dará a sus preguntas. Sin embargo, este poema es tan emparentado, así por su forma, por su contenido, con todo su conjunto de la parte poética, que no es posible dudar de su autenticidad. ¿Cómo podemos armonizar la ubicación de este poema ante la aparición y revelación del Señor, capítulo 38 al 41, con la unidad del libro? Parece que este poema consiste en las palabras del autor del libro, quien ve el fracaso del debate como evidencia de la falta de sabiduría. Así que elogiar la sabiduría verdadera, él coloca su cumbre estructural entre los tres ciclos del diálogo, debate, capítulo 3 al 27, y los tres monólogos desde el capítulo 29 al 31, Eliú 32 al 37 y de Dios 38, 1 al 42, 6. Y están los tres ciclos de diálogo y de debate. Los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes serían los protagonistas, hermana Paola? En el libro pues serían Job, sus tres amigos que se me olvidaron los nombres, el otro que es Eliú, pues yo creo que son esos, porque hay más personajes como los hijos de Job, también está la esposa de Job, está Satanás, está Jehová al principio, y como la asamblea de los ángeles, que es cuando él llega allá y habla, y pues no los nombran mucho, pero ahí están. Y Listo. sí, esos. Bien, se presenta gráficamente a Satanás,
no tanto como el tentador de la humanidad, sino como un espíritu escéptico respecto del hombre, deseoso de encontrarle defectos y de poder acusarle ante Dios. No puede creer que los hombres sirvan a Dios desinteresadamente, sino con motivos tan egoístas como los suyos. Es un ser malvado, cínico, de ironía fría, ansioso de desatar sobre los hombres toda suerte de males, incluyendo motivarlos a blasfemar a su creador. Esto es lo que es Satanás. Entonces, Elifaz se caracteriza como sabio venerable y devoto, cual tiene entendimiento penetrante, acompañado de compasión tierna, pero capaz a la vez de ser severo. Argumenta basándose en la experiencia de sus largos años y los hechos. Elifaz. En contraste con Sofar, es más impetuoso, dejándose llevar por los arrebatos juveniles. Es un moralista dogmático, intolerante de las ideas de Job. Elifaz. Bildad es una persona sentenciosa, más erudita, conocedora de las tradiciones. Bildad. Su discurso es más cortés y su lenguaje es más áspero que el de Elifaz. Pero los tres amigos de Job defienden unánimemente la tesis tradicional de que el padecimiento es retribución divina. Esa es la tesis tradicional. Eliú es un joven arameo. Eliú es un joven arameo que procura ser positivo y original. Desautoriza a Job y a su amigo, justificando a Dios con una elocuencia difusa. Su alto concepto de sí mismo, sin embargo, se destaca más que su capacidad intelectual. No cabe duda que alguno de que Job tiene el carácter más elevado que el de los demás. Su personalidad muestra pasión combinada con fe inquebrantable en Dios, paciencia inagotable, tenacidad en protestar lo que le parece ser la injusticia del gobierno divino y persistencia en la defensa de su propia integridad. Sin embargo, en la confusión moral del debate con sus amigos, se oyen alternadamente gritos de protesta y palabras de sumisión. Bosquejo. Vamos a mirar el primer punto, el prólogo, que es la prueba de Job, capítulo 1 al capítulo 2. En esa vamos a mirar la escena, la tierra de Uz, que es en el capítulo 1, 1 a 5. ¿Sí? Estamos hablando de la tierra árabe por los lados de Edom. Escena 2, el cielo, la presencia del Señor, 1, 6 al 12. Escena 3, la tierra de Uz, la calamidad de la pobreza y la posteridad de Job, 1, 13 al 22. Escena 4, el cielo, la presencia del Señor nuevamente, 2, 1 al 6. Escena 5, Uz, la tierra, la calamidad de Job, 2, 7 al 13. Estamos viendo el bosquejo. El debate entre Job y sus amigos, capítulo 3 al 3:31. Capítulo 3 al 31. Primera serie de discursos, capítulo 3 al 14. Lamento inicial de Job, capítulo 3. Primer discurso de Elifaz, capítulo 4 al capítulo 5. La respuesta de Job, capítulo 6 al capítulo 7. El primer discurso de Bildad, capítulo 8. Respuesta de Job, capítulo 9 al 10. Primer discurso de Sofar, capítulo 11. Respuesta de Job, capítulo 12 al 14. Segunda serie de discursos, capítulo 15 al 21. El segundo discurso de Elifaz, capítulo 15. Respuesta de Job, capítulo 16 al 17. Segundo discurso de Bildad, capítulo 18. Respuesta de Job, capítulo 19. Segundo discurso de Sofar, capítulo 20.
Respuesta de Job, capítulo 21. Tenemos la tercera serie del discurso, capítulo 2, 22 al 31. Tercer discurso de Elifaz, capítulo 22. Respuesta de Job, 23 al 24. Tercer discurso de Bildad, capítulo 25. Respuesta de Job, capítulo 26. El monólogo final de Job, capítulo 27 al 31. La intervención de Eliú, capítulo 32 al 37. El discurso de Eliú a los tres amigos de Job, capítulo 32. El discurso de Eliú a Job, capítulo 33. El segundo discurso de Eliú a los tres amigos de Job, capítulo 34. El segundo discurso de Eliú a Job, capítulo 35 al 37. La revelación del Señor. No se aguantó tanto el debate que tuvo que intervenir. 38 al 42. 3 capítulos, inmediatamente el Señor interviene. El primer desafío del Señor a Job, 38 al 42. Introducción, 38:1 al 3. Desafío de las maravillas de la creación inanimada, 38:4 al 38. El desafío de las maravillas de la creación inanimada, 38:29 al 42:2. La respuesta de Job, 43 al 5. El segundo desafío del Señor a Job, 46 al 41:34. Job es desafiado para que responda como hombre, 46 al 14. Job es desafiado a considerar a Behemoth, 40:15 al 24. Job es desafiado a considerar el Leviatán, capítulo 41. La respuesta humilde de Job, 42:1 al 6. El epílogo, el triunfo de Job, 42:7 al 17. Los amigos de Job son reprendidos, ¿sí? Y restaurados, 42:7 al 9. Se restaura la prosperidad de Job, 42:10 al 17. Conclusión, lecciones del libro de Job. Bien, aquí terminamos por hoy y la próxima clase continuaremos con puntos muy importantes que requieren intervención de información. Se toca hablar del Leviatán, toca hablar de Behemoth, toca hablar de la intervención de Dios. Listo. Esperamos que hayamos aprendido algo en esta noche. ¿Cómo les fue? ¿Algún aporte? Profe, una preguntita aquí, Mi profe. hermano, sí, señor. No se habló, no, profe, siempre para preguntarle mejor exactamente cuánto fue el tiempo de dejó enfermo que tuvo Job enfermo, profe. No dicen A eso lo tanto. vamos a ver. Se cree que aproximadamente demoró 17 años. 17 años. Se cree, sí. En los estudiosos se ha encontrado que demoró aproximadamente 17 años de sufrimiento. Es descartado entonces un año, ¿no? Porque yo he escuchado Sí, gente que descartado, dice, sí. Sí, lo que se sí. cree que aproximadamente, entonces más adelante tendré la otra información para ustedes porque hay que ubicar las varias informaciones. Como hemos ubicado varios relatos de fechas y todo, así será para todos. Siempre toca buscar el punto de quiebre, que es el otro punto crítico. Perfecto, profe. Amén. Cuéntenos, ¿qué más? ¿Todo bien? Entonces, vamos a hablar entonces. Mi hermano Hugo. Amén, amén, profe. Interesante todo. Ahí como se dice, ahí uno encuentra mucha fortaleza en ese libro. El libro es una Porque uno, maravilla de la literatura hebrea.
Es el libro que le sirvió para formarse la nación de Israel. Y es el libro que ha servido para formar al cristiano. Siempre que se está pasando un dolor, dice, acordaos de Job. Bien, vamos a darle gratitud entonces al Señor. Gracias por todo. Y para adelante nos vemos, queriendo Dios, el sábado. ¿Sí? Temprano, con la ayuda del Señor. Y cuando querramos en la semana, entonces yo les estaré avisando. Yo también tengo clases el miércoles y el viernes de griego. Y entonces siempre estamos dándole duro al trabajo intelectual y espiritual. Mi hermano Hugo, nos dirige en oración y terminamos. Amén, amén, Dios lo bendiga. profesor. Bueno, vamos a orar, Padre maravilloso. Te damos la honra, la gloria, la alabanza Gracias. por esta clase que Bendecimos nos tu nombre. permite, Señor, edificarnos cada día En el más nombre de Jesús. sobre tu palabra, Padre Santo. Señor, te pedimos que derrames, Señor, sabiduría, conocimiento y discernimiento, Señor, sobre tu palabra, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, guiándonos, Señor, a toda verdad, Padre Santo. Que este estudio sobre Job sea parte de nuestra fortaleza, Señor, y edificación a nuestras vidas, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, por permitirnos, Señor, hacer parte de este grupo, Señor, de estudio, Señor. Padre, que derrames conocimiento, Señor, que seamos edificados, Señor, por tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor. Derrama bendición sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Feliz noche para todos. Dios les Bueno, bendiga. bendiciones para todos. Amén. Amén. Feliz noche. Amén. Bendiciones a Bye, todos. bye.